Buenos días alumnos, yo soy el profesor, el coformador Gonzalo Escudero. Conmigo van a estar, hoy vamos a dar la clase de historia antigua, ¿correcto? La clase anterior habíamos hablado sobre la importancia del Imperio Romano en la historia y cómo en la actualidad muchas cosas que se vivieron en el Imperio Romano o muchas medidas políticas que se tomaron, hoy vamos a repasar y vamos a ir en profundidad sobre todos esos temas. La actividad que hoy vamos a desarrollar, chicos, es que vamos a hablar del Imperio Romano. También vamos a hablar sobre cómo el Imperio Romano, al caer el Imperio Romano de Occidente, cómo se fueron formando los primeros feudos, los señores feudales, los campesinos, la relación que tenían los señores. Y quiero que presten mucha atención, porque el otro día uno de ustedes me habían dicho que le ven como similitudes a los feudos con los country de hoy en día, y algo de eso hay, ¿no es cierto?, salvando las distancias. Estamos hablando de una época muy oscura en la humanidad, como el otro día lo estamos viendo, que uno de ustedes me preguntó: profe, los señores feudales como que explotaban a los campesinos, ¿no? Y sí, hay mucho de eso, ¿no? El señor feudal le va a dar parcelas, le va a dar condiciones para que puedan trabajar la tierra. El señor feudal, a cambio de que los campesinos, casi explotados, ¿no?, trabajen para él los iba a proteger. Estamos hablando de una época muy complicada para vivir, con poca expectativa de vida, y si los campesinos no vivirían dentro de los feudos, la vida se les haría mucho más complicada por el tema de los robos, de la inseguridad que en esos momentos azotaban, ¿no?, las rutas y los comercios correctos de esa zona, ¿sí? También en la clase la clase anterior, uno de los temas que tocamos fue cómo surgió la burguesía. No sé si se acuerdan ustedes, si tomaron nota el otro día que hicimos un PowerPoint y que yo les mostré el desarrollo a través de una película que vimos, cómo surge la burguesía, ¿no? Es decir, como pudimos ver en todo el año el surgimiento, ¿no?, de los feudos, la gente también empezó a tener otras inquietudes y también tener ambiciones, ¿no es cierto? Es decir, dentro de los feudos, el señor feudal, correcto, también tenía gente que fue progresando en menor medida, más, ¿no es cierto?, de lo que hablamos en la clase anterior. Entonces, esa clase que fue escalando, que fueron los primeros comerciantes, o la gente que tenía por ahí la posibilidad de ser viajante, correcto, esa gente empezó a aspirar a tener algo que sea aspiracional. Entonces, podemos hablar que ese es el germen de la burguesía, ¿no?, de conquistar mejoras, sí, económicas, obviamente, edilicias. Estamos hablando de una época, chicos, que se hacían catedrales, pero la gente dormía arriba de la paja. Entonces, tiene que quedar claro que es una época muy complicada para el ser humano. Imagínense que es complicada hoy. Fíjense, hace 700, 800 años atrás era más complicada, ¿correcto? Entonces, quiero que esto tomen nota, porque cuando desarrollemos y lo que les voy a pedir, todo esto que estamos hablando, ustedes lo tienen que memorizar o, mucho mejor, comprender para que lo puedan asimilar mucho mejor, obviamente, ¿no es cierto?
Lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que les propongo. Vamos a hacer una apuesta en común ahora, ¿sí? Yo voy a escribir en el pizarrón todos estos conceptos. Quiero que desarrollemos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una línea, ¿sí? Una línea de tiempo, y también vamos a hacer un mapa conceptual para que ustedes asimilen mejor los conceptos correctos. Es decir, yo quiero que hagamos una red conceptual y también un cuadro, ¿sí? En donde me digan, vamos a tener como inicio el señor feudal, y a partir de ahí, ¿no? Las variantes que va surgiendo en los feudos, ¿no es cierto? Todo esto se da, acuérdense, lo que planteamos el otro día, que todo esto llega por la descomposición del imperio romano, correcto, de Occidente, ¿sí? Cuando se empieza a caer el imperio romano, como vimos el otro día, si bien, por ejemplo, Carlomagno pega un volantazo, para que ustedes lo entiendan bien, toma decisiones para refundar el Sacro Imperio Romano Germánico, correcto, él es como que quiere volver a establecer la importancia de ese imperio. Le va a ser muy difícil, porque él fue un buen gobernante, en donde, como dijimos el otro día, tenía los visidomici, que eran gente enviada por él para saber si había corrupción. Bueno, era muy complicado, y su predecesor, que fue el hijo, no estuvo a la altura de las circunstancias del padre, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es que hagamos un desarrollo del Imperio Romano, ¿sí? Quiero que hagan un PowerPoint o me hacen... Bueno, volviendo al tema, lo que vamos a hacer ahora, es decir, como desarrollo fundamental para que ustedes lo tengan mejor, ya hicimos la lectura, vamos a ver un video en YouTube para construir el conocimiento, ¿sí? Para que ustedes visualmente puedan comprenderlo mejor, ¿sí? Y gracias a este video que vamos a ver y vamos a analizar, finalmente vamos a hacer el último trabajo, ¿correcto? Yo lo que les voy a pedir, por favor, chicos, que tomen nota ahora mismo de qué es lo que quiero que hagan, ¿sí? Creo que no es una actividad difícil, se van a tener que esforzar un poco, ¿correcto? Sin esfuerzos, acuérdense en que no hay resultados. Entonces, tomen nota, por favor, de qué es lo que tienen que hacer. Bien, anoten. Pregunta número 1, ¿cómo surgió el Imperio Romano? ¿Correcto? ¿Cómo surgió el Imperio Romano? Eso es mirando el video, más la lectura correspondiente de los libros que yo les marqué en la clase anterior. La pregunta número 2, ¿quiénes eran los señores feudales? ¿Sí? Y campesinos. ¿Qué importancia tenían los campesinos dentro del feudo? Que lo vimos, ¿no? Pero quiero que lo desarrollen un poco más. Otra de las cosas que quiero que quede claro, y quiero que se esmeren, la pregunta número 3 es ¿cómo funcionaba el modo de producción feudal? ¿No? ¿Qué importancia tenía el desarrollo agrícola o la ganadería dentro del feudo? ¿Sí? El punto número 4, que de ese tema quiero que también se explayen, es cómo surge la burguesía. ¿Cómo surge la burguesía? ¿Sí? Y el punto número 5, ¿sí? Que es un tema importante, que no lo abordamos mucho, pero lo vimos, ¿sí? Quiero que hagan una síntesis de cómo inicia la crisis del siglo XVI, ¿correcto? Eso es lo que quiero que hagan. Y por favor, esfuércense, porque es el trabajo final y es el que va a decidir su nota anual, ¿correcto? Prefiero que se esfuercen ahora y no verlos en diciembre o en febrero, ¿correcto? Así que por favor, chicos, esfuércense, el último esfuerzo final. Y bueno, la verdad que disfruté mucho las clases este año, son un grupo maravilloso. Así que nos estamos viendo cuando me entreguen
el trabajo final.